pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bing! Último vídeo desde Oklahoma y no podía ser otro que este sobre la construcción del equipo. Cuidado, Un traspaso en 2007 Cuidado, construyó a estos Thunder campeones. Hoy, amigos, vamos a hacer un ejercicio que hace tiempo lo teníamos pensado. Dijimos, si esta gente consigue ganar el anillo, vamos a retrotraernos a los inicios de todos los movimientos que llevaron a esta plantilla. Es una locura. Sí. Y es súper interesante porque se ve lo mucho que se puede hacer con poco a veces en el mundo del mercado, ¿sabes? Y lo importante que son a veces traspasos que no lo parecen. A veces hay movimientos en el mercado que decimos, bueno, aquí hay 2 segundas rondas traspasadas por no sé qué tal, y no parece importante, pero puede ser decisivo para que los equipos luego puedan construir la mejor versión de sus equipos. Antes de eso tenemos 2 cosas interesantes que contar. La primera es que si nosotros hemos sido unos auténticos monigotes durante todas las finales, yo creo que lo que representa perfectamente nuestro estado es mi cepillo de dientes, ¿vale? No sé cómo ha acabado así. Mi única... O sea, es claramente una metáfora de lo que somos nosotros, Sí. después de 20 días. Pero no sé cómo ha terminado así. El caso es que me he estado lavando los dientes estos días así, o sea, sujetándolo por aquí. Nah, es horrible, es horrible. Es una... Nunca había visto un cepillo de dientes partirse. Yo tampoco. Es la primera vez. Y mi única explicación posible es que en uno de los viajes, en el último, con tanta maleta que ese pum, pum, golpe de maleta. Hombre, y tal, algo así tiene que pero ser. tiene que haber ido el cepillo con algo muy duro al lado para partir, Entiendo que sí. ¿sabes? Entiendo que sí. Bueno, Habría que investigarlo, no lo vamos a hacer no. porque me da igual. Vale, la otra cosa es que Sergio Damus se pasó por la piedra a Josufakis y se merecía, por lo tanto, una compra en la tienda oficial del equipo de la ciudad en la que estuviéramos. ¡Dale! Y eso es Oklahoma City Thunder, muy guapa, ¿eh? ¡Dale! Sudaderón. Por detrás, La parte a de ver. atrás nos ha dado alguna idea, ¿eh? Sí, Nos ha para dado Buques alguna Club. idea para Buques Club, la parte de atrás. La verdad que está muy Está guapa, bastante guapa, está bastante guapa. Está un Enhorabuena poco otra vez. bastante arrugada ahora, porque estaba así en la tienda. El año que viene Josufakis te va a reventar. Vamos a verlo, eso. Sí. Vamos a Va a verlo. venir con ideas muy... Va a dejar la gambeta para cuando toque. Yo creo que esto lo vamos a hacer ya siempre, tío. Sí, Porque hombre. es divertidísimo, tío. Sí. Y yo quiero también una sudadera. Vale, vamos a empezar, si os parece, con este vídeo que la verdad que está guapísimo, de verdad. El otro día investigándolo nos pareció súper interesante. Y lo que vamos a ir es, pues momento a momento, ¿vale? De esta historia larga, contando lo que pasó. Sí. Y empezamos por 2007. Los Supersonics, que es como se llamaban los Thunder en ese momento, ¿vale? Traspasan a Rashard Lewis a los Orlando Magic. Y a cambio llega una segunda ronda del draft y una trade exception de 8 millones. Lo que os decía exactamente. Este traspaso, en su día, bueno, a ver, tiene cierta importancia, evidentemente, porque Rashard Lewis era un gran jugador. Os acordaréis, entiendo. Bueno, muchos. Rashard Lewis luego llega a las finales con Orlando Magic. Quiero decir, era un traspaso de mucho peso para Orlando Magic en aquel momento. Pero hacia el lado de Seattle, era un traspaso que lo veías y decías, bueno, una trade exception, segunda ronda del draft. ¿Quieres explicar un poco trade exception para la gente que más o menos lo entenderán? Pero bueno, una trade exception de, hemos dicho, 8 millones. Sí. ¿Qué significa? Bueno, a veces cuando se descuadran los traspasos a nivel salarial, pues se terminan cuadrando con esto, con una excepción que los equipos tienen el derecho y el deber de utilizar después para terminar como de cuadrar salarios en el movimiento. Y en este caso, pues es una de 8 millones, que ahora 8 millones no es nada, ¿vale? Pero en 2008 era una excepción de bastante pasta. Sí. Es que, claro, el mercado ha crecido tanto, los salarios han crecido tanto, que ahora nos parece poco dinero dentro de la NBA, pero esto era importante en su momento. Vale, de momento somos los... Vamos a verlo esto desde el lado de los Supersonics, si queréis, ¿vale? De momento hemos dado a Rashard Lewis y nos han llegado esta trade exception y segunda ronda, o sea, algo... Principio anecdótico. Tranquilito. Siguiente, 2007. Unos días después, los Sonics envían esa trade exception de 8 millones a los Suns por Kurt Thomas y 2 primeras rondas de 2008 y 2010. Fíjate lo que sacan por esa excepción de traspaso. Que
a veces tienen mucho valor, dependiendo de lo que quieran hacer los equipos. A lo mejor hay equipos que no pueden fichar salvo que tengan una excepción de este tipo, o equipos que las necesitan para otros movimientos, como en este caso. En fin, fijaos lo que sacan. 2 primeras rondas del draft. También, otra cosa que hay que decir aquí importante, el valor de las rondas del draft también ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Y con los momentos, dependiendo del contrato que tenga el jugador, pues vale mucho más o vale mucho menos. Hemos visto a Luka Doncic en un traspaso en el que iba una ronda, ¿no? Evidentemente Anthony Davis, que vale mucho más. Y hemos visto a Mikal Bridges en un traspaso que iban 6. ¿Vale? O sea, la fluctuación del valor de las primeras rondas del draft también ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Y ahí van 2 primeras rondas que vais a ver que fueron muy importantes. ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿No? Los Supersonics con esas 2 primeras rondas. ¿Qué harán? Os estaréis preguntando, ¿no? Vamos a verlo. En 2008, los Sonics, que ya cambian a Thunder, ¿vale? Ahí ya son los Thunder, utilizan la ronda que les había llegado en el traspaso este de antes para elegir a Serge Ibaka en el puesto 24, que va a ser uno de los protagonistas de esta historia, ¿vale? Ya con todo lo que hemos ido contando hasta ahora, ya tienes a Serge Ibaka en el equipo elegido en primera ronda. Un gran pick de Oklahoma. Es un pick de la parte baja de esa primera ronda del draft, pero un pick tremendo, evidentemente, de un jugador que desde que llega a la NBA tiene una importancia, sobre todo defensiva, tremenda. Luego es verdad que Ibaka además desarrolla mucho su juego, empieza a tirar de fuera y se convierte en un jugador más completo, pero desde el inicio era un jugador con un físico súper dotado y que era una pieza defensiva, fue una pieza defensiva decisiva en aquel equipo. 100%. En el equipo que llegó a las finales de la NBA en 2012. Claro. Quedaos con Ibaka, ¿vale? O sea, sí. Quedaos con lo que van dando, lo que van recibiendo. Seguimos con Ibaka. Os vamos a poner el gráfico de contexto de lo que pasa con Ibaka en el equipo. Claro, que es que llegan a las finales de la NBA con Durant y Westbrook y Harden, pero pierden contra los Heat de LeBron, Wade y Bosh. Harden se va la temporada siguiente, luego Durant abandona el barco en 2016 después de perder un 3-1 de ventaja contra los Warriors en playoffs. Allí sigue Ibaka. Ahí sigue Ibaka, ¿vale? O sea, toda esta parte de la historia no afecta en nada. Seguimos con el Ibaka que es elegido hasta que Ibaka acaba siendo movido del equipo, que es en 2016, que es cuando pasa todo esto, cuando Durant se va. Eso es, ¿vale? La montaña de los Thunder ya ha subido y ha bajado, ¿vale? Ya ha llegado al pico, juegan esas finales, se va Harden, siguen juntos Durant y Westbrook, siguen peleando en finales de conferencia, tal, eliminatorias durísimas de playoff, y al final, después de aquel 3-1 arriba contra los Warriors, que remontan Curry y compañía, Durant termina abandonando el barco, y ahí, claro, el proyecto ya no es que se tambalee, es que el proyecto ese ha muerto, hay que rehacer, empezar a pensar en futuro, y entonces vamos a ver cuál es el siguiente movimiento que se hace con la pieza de Serge Ibaka. Seguimos con Ibaka, ¿vale? A partir de ahí, 2016, los Thunder traspasan a Ibaka con 27 años el día del draft a cambio de Oladipo, Ilyasova y Sabonis, ¿vale? Llegan esas piezas a cambio de Ibaka, con lo cual, de aquella primera excepción de Rashard Lewis y todo esto, que te acaban llegando a las rondas del draft, que eliges a Ibaka, ahora das a Ibaka y te llegan Oladipo, Sabonis y Ilyasova. Aquí hay que decir, estas piezas, por contexto, ¿quiénes son estos jugadores en el momento en el que llegan? Bueno, Sabonis no es nada porque acaba de ser elegido en el draft. O sea, Sabonis es el pick 11 de ese draft, ¿vale? Y no había jugado un minuto en la NBA todavía en ese traspaso. Oladipo era un pick 2 del draft que llevaba ya unos años en la liga, pero era un jugador como que no había terminado de explotar. O sea, era un jugador que era un buen jugador de NBA, pero no había ningún atisbo de superestrella, o sea, era un jugador que estaba lejos de ser All-Star, era un jugador como de promedios de 14, 15 puntos, pero aunque era muy joven, pero no se le veía como un potencial tampoco brutal. Entonces, de ese traspaso, quiero decir, para que lo sepamos todos, el mejor jugador claramente es Ibaka, ¿vale? Y a cambio llega todo esto a Oklahoma. Ahora, ¿en qué transforma esto a Oklahoma? Que es lo increíble. Es increíble. Porque llegado a este punto, quiero decir, estamos lejos todavía de los Thunder actuales, pero es que fijaos lo que pasa ahora. En este momento, en 2017, tras solo una temporada, OKC traspasa a Domantas Sabonis y Oladipo a Indiana por Paul George. Los Pacers llevaban 3 años sin pasar una sola ronda de playoffs y habían perdido 4-0 esa última temporada contra Cleveland. Se termina ese proyecto, con lo cual ya estamos
transformando todo esto que te había llegado en ese movimiento por Ibaka en el señor Paul George, que llega a Oklahoma y que ya entiendo que veis por dónde van los tiros de lo que luego se acabará sacando, etc. Pero ya hasta aquí, hasta este punto, es tremendo. Sí. Hay que decir que tampoco han evolucionado mucho estos jugadores. O sea, Sabonis es un jugador que empieza a jugar ahí en esos Thunder, pero que promedia creo que poco más de 5 puntos por partido en su primera temporada. O sea, no es que haga una temporada que de repente digas, ¡buah, este tío va a ser All-Star! Es verdad que se le veían cosas, evidentemente, un jugador de mucho talento siempre. Y Oladipo tampoco es que explote, ¿sabes? En aquellos Thunder. O sea, sigue más o menos con el nivel de Orlando, que ya os digo que era un buen nivel. Pero aquí, el que ve cosas es Indiana. Indiana tiene a Paul George, el proyecto de Indiana con Paul George se ha terminado, ¿vale? Se chocan ahí, ¿cuántas veces había puesto yo ahí? Como 3 veces consecutivas, sí, ¿no? Sí, sí. No pasan 3 años sin pasar una ronda. Una ronda de playoff. Y 4-0 contra Cleveland. Aquello se ha acabado y bueno, pues Paul George tiene que salir. Y en Indiana, pues lo que ven una oportunidad en jugadores jóvenes como Oladipo y como Sabonis, que luego además ha terminado siendo totalmente cierta esa oportunidad porque han sido 2 All-Stars, jugadores tremendos y tal. Y luego de ahí han sacado a Haliburton, o sea, bueno, es que flipas con los dominos. Vamos de momento con el caso de Oklahoma, ¿vale? Y ahora ya Paul George. Que Paul George llega a Oklahoma y hace una temporada. Bueno, la mejor de... Bueno, hace 2 años, está 2 años en Oklahoma, pero uno de los 2 años es el mejor año de su vida. Correcto. First Team All NBA, o sea, una absoluta barbaridad. Una salvajada de temporada. Bueno, vamos a ver. Y todo esto, insisto, viene desde el inicio. No quiero que perdamos el hilo, ¿vale? Sí, sí. Después de estar allí en Oklahoma, este experimento que se hizo con Carmelo Anthony también, hay un momento en el que Paul George se va de Oklahoma City Thunder en uno de los traspasos que no nos vamos a olvidar nunca y que se va a hablar siempre casi como el peor traspaso de la historia o el mejor, depende de dónde lo mires. ¿Qué pasa en ese traspaso? Pues que tras 2 temporadas en Oklahoma y 2 batacazos en primera ronda de playoffs, los Thunder traspasan al mejor Paul George de su carrera a los Clippers a cambio de Shea, Danilo Gallinari, 5 primeras rondas y 2 swaps. Madre mía de mi vida. Amazing. O sea, es que esto, tío, de verdad, ¿eh? ¿Cómo se puede gestionar tan bien? Tan bien. O sea, también hay una parte, evidentemente, de suerte, de que las cosas te salgan, pero ¿cómo se puede utilizar tan bien los activos que tienes y el momento de los jugadores, tío? O sea, lo estamos diciendo, un traspaso, llegan unas rondas, eliges a Ibaka, buen pick, Ibaka, después de buenos años, tal, le traspasas, Sabonis, Oladipo, bien, Paul George, cuando ves ya que en Indiana no funciona, viene Paul George, hace su mejor baloncesto, lo das, llega Shea, picks, eliges buenos picks, o sea... No, es una gestión... Es una salvajada esto, ¿eh? Es una gestión de matrícula de honor. Quien diga que aquí... o sea, si esto se puede decir como que han tenido suerte, o sea, no han tenido suerte. Aquí hay un trabajo... Hay un trabajo impresionante. Tremendo. Hay pizca de suerte en algunos detalles, como siempre en la vida, mucho curro y luego un poquito de suerte. Pero este trabajo, tío, hasta ahora, lo que llevamos hasta ahora, es una locura. Es una gestión tremenda de activos, de entendimiento de picks de carrera, de cuáles son los momentos en los que se pueden traspasar a jugadores. Porque claro, a Ibaka lo traspasas con 27 años. Si te quedas a Ibaka y lo quieres traspasar con 32, pues a lo mejor ya no es lo mismo. A lo mejor ya no vas a conseguir lo mismo. Pero lo mueves. Oladipo y Sabonis los tienes, suben un poco el valor, ves la oportunidad de Paul George, ¡fum!, fuera. Oladipo luego hizo su mejor temporada. El año que llega a Indiana hace una temporada increíble. Su mejor temporada en la liga, es All-Star, todo el rollo. Sabonis, fijaos lo que ha sido luego, también un All-Star. Pero bueno, los traspasas porque llega el otro. El otro, 2 años, tal, no sé qué. Te chocas en primera ronda de playoffs, pierdes en primera ronda de playoffs. Pero aún así, ha hecho tan buena temporada Paul George que su valor es altísimo. Y vienen los Clippers que lo quieren todo. Encima, con el tema de Kawhi, que iba a ir Kawhi también, tú lo sabes, le subes el valor. O sea, es una gestión de activos increíble, tío. Increíble. Pero claro, esto no se queda aquí. O sea, ahora llega Shea, llegan esas rondas. Llega Sage siendo un chaval, llevaba una temporada en la NBA. Siendo un chavaluco, fijaos cómo ha acabado su historia, ¿vale? Pero vamos a ir más allá. En 2022, con su propio pick, los Thunder eligen en el número 2 a Chet Holmgren y con el pick de primera ronda de los Clippers, que habían recibido en este movimiento de Paul George, eligen a Jalen Williams, ¿vale? Con lo cual, el tridente principal que ha hecho campeones a esta gente te llega con esta operación. O sea, te llegan Shea y Jalen Williams, te llegan directamente de los Clippers,
Uno porque ya estaba y otro porque lo eliges con el pick de los Clippers. Y Chet Holmgren, que lo eligen ellos con su propio pick, porque también ahí pues están haciendo unos años más complicados y eligen a este señor. Aciertas con Holmgren, casi un jugador decisivo en defensa para que los Thunder hayan podido conseguir este anillo. Desde luego aciertas con Jalen Williams, que es una salvajada de jugador en el número 12. O sea, va a ser un robo del draft histórico, seguro. Y luego sigues acertando, porque estos son algunos de los movimientos, esto es cómo llega el Big Three, cómo se gesta este equipo, los pilares, ¿no?, de este equipo campeón. Pero luego todavía tienes que traspasar por Caruso y decidir soltar a Giddey en el momento que lo sueltas. Un jugador, un pick alto, con muy buena pinta, mucho potencial, y decidir soltarlo por un complemento, perdonadme la palabra, pero que es un jugador sin ya potencial de estrella como es Caruso. Pero porque sabes que ese jugador tiene un valor tremendo para lo que tú estás intentando conseguir, que gana el anillo. Tienes que ir a por Hartenstein, ser valiente, poner la pasta por delante, o sea, es una gestión, tío, de quitarse el sombrero, pero a saco. Por eso, lo decíamos ayer en el 3+1, lo decíamos el otro día, no es casualidad que Presti hable el primero en la celebración, cuando estaban ahí en el escenario. Yo creo que hay un claro... O sea, como que todo el mundo sabe cuál es la posición, cuál es el valor de Presti en la construcción de este equipo. Claro. Sí, los propios jugadores estaban ahí como dándole carantoñas, ¿sabes? Sí. Que no me extraña. Hay una cosa más que sale todavía de este movimiento, ¿vale? 2023, porque los Thunder traspasan el pick de los Clippers, todavía siguen en esos picks activos. Claro, sí. El 12, Derek Lively, en la noche del draft por el 10 de Dallas para quedarse a Cason Wallace, que ha sido un jugador pues súper importante y ha tenido momentos clave en estas finales, triples importantes, en defensa. Muy importante. Ha sido un jugador muy, muy importante. Toda la temporada. Que también sale de ese movimiento. Sacas de ese movimiento, tío. Y aún les quedan cosas. O sea, de ese movimiento con los Clippers aún les quedan rondas del draft. O sea, si vemos el baúl de Presti, el baúl sigue lleno. El baúl de Presti este que hemos hablado toda la vida. Y ahora, o sea, lo que yo le he dicho a José mucho estos días, es que ahora lo difícil de ahora es mantenerse, evidentemente, que es una cosa que la NBA no ha permitido en los últimos años. Llevamos 7 campeones diferentes en las últimas 7 temporadas y es evidente que es una cosa que la NBA busca, ¿no? La NBA busca la sorpresa, ¿no? Lo impredecible. Ahora, cuando ya ha conseguido todo esto, la siguiente gran tarea, el siguiente gran objetivo de Presti tiene que ser ir a contracorriente. Tiene que ser intentar hacer de este equipo una dinastía. Y tiene piezas para conseguirlo. Porque no solo es los jugadores principales o los complementos a los que llegado un momento dado, pues seguramente vas a tener que pagarle a todo el mundo, no podrás pagarle a todo el mundo, habrá algunos jugadores que tendrán que salir, tendrán que llegar otros rookies, tendrás que seguir eligiendo bien en el draft para cubrir huecos, pero sigues teniendo piezas, muchas piezas en el tablero para poder hacer traspasos, salarios para poder hacer movimientos, complementos que podrían salir. O sea, sigues teniendo todas las armas, sigues teniendo la sartén por el mango, tío. Sí. Y ahora vamos a ver. Si alguien puede conseguir esto es Oklahoma City Thunder y es Sam Presti. Yo creo que sí. Estaba pensando que las grandes dinastías lo que han conseguido es que las piezas que sacrifiques no sea tan grave. Quiero decir, por ejemplo, igual puedes sacrificar del equipo de este año, no sé, a Wiggins, por ejemplo, o a Hartenstein, o a... Hay que ver. A Cason Wallace, no lo sé, pero por ejemplo a Caruso, difícil. Por supuesto a Shea, a Jalen Williams, tal. O sea, pero estoy pensando en los Warriors que ganan en 2015 y los que ganan en 2022. Son muy diferentes. Son diferentes, muy diferentes. Pero la idea es muy parecida y lo que hay es complementos diferentes que cumplen diferentes roles. Los Spurs, que ganan en diferentes momentos de su vida, pues son jugadores diferentes. Los Bulls, que ganan al principio y que ganan al final, son jugadores diferentes, algunos de ellos. O sea, pero hay que conseguir no cargarte al que no te puedes cargar. Lo básico. ¿Sabes? Claro. Y eso es la parte más complicada, yo creo. Cada vez es más difícil porque los jugadores principales cobran más dinero. Ahora mismo ni Jalen Williams ni Chet Holmgren están en contratos máximos, lo estarán próximamente. Ni siquiera Chet está en el super máximo, que lo estará también próximamente. Y entonces, según van subiendo esos salarios de los jugadores principales, tienes que ir jugando más en los márgenes y teniendo más cuidado con a quién le das el resto de millones
que hay para repartir en la construcción de la plantilla. Además, recordando que Oklahoma City Thunder no es un gran mercado, no es un mercado que habitualmente se vaya a ir por encima de los límites, vaya a pagar tasas, vaya a pagar lujo. No es habitualmente el modus operandi de una franquicia como Oklahoma. Entonces, va a ir siendo más difícil con el tiempo y ahora van a ser mucho más importantes los detalles. A lo mejor tienes que sacrificar me lo invento, a Lu Dort en un momento dado, porque tiene una gran oferta que no puedes igualar si quieres igualar otras de las que tienes en el equipo. Pues lo siguiente de Presti es quién es el jugador que puede sustituir a Lu Dort. Igual no haciendo lo mismo que hace Lu Dort, pero igual que no se note tanto como para que el equipo deje de ser competitivo. Ahí, en esos márgenes, es donde va a estar si este equipo puede o no puede ser una dinastía en los próximos años. Y me parece lo más chungo porque son decisiones como la que decíamos de Giddey. O sea, ese tipo de decisiones, ¿sabes? Claro, de sacrificar a este, pero porque es más importante lo otro y vas a fallar en alguna. Seguro que vas a fallar en alguna. Pero pues ahí está el mérito, ¿no? Y más en la NBA actual, que hay tanto talento y que son muchos equipos intentando hacer lo mismo. Así que muy importante, por cierto, la labor de los scouts, que aquí se dice, hay que decirlo muchísimo, porque ese pick de segunda ronda, que de repente eliges a un jugador que te vale para un puesto de rotación, o ese undrafted que consigues, hablando de Lu Dort precisamente, ese undrafted que tú has visto que otros equipos no, y que fíjate, o sea, esto es un undrafted en una posición vital de un equipo campeón de anillo, titular indiscutible. Bueno, el valor de ese tipo de jugadores que tú consigues en los márgenes es lo que muchas veces pone a un equipo por encima de otro. ¿Cuántos top 10 del draft hay en este equipo, tío? Aparte de Holmgren. Ninguno, yo creo. O sea, Holmgren Shai no, Jalen Williams no. Por supuesto, Caruso no, Dort no, Cason Wallace no. Cason Wallace no, Hartenstein no, Aaron Wiggins. No. O sea, no hay. No hay. Entonces, eso tiene mucho más mérito. Hay otros equipos que tienes pues a una superestrella que fue 1, a otro que fue 3, a otro que fue 5. Pero aquí es que es sacarte a superestrellas de la manga y desarrollarlas. Un poco flow San Antonio. Miami es otro equipo que hace esto bien habitualmente. Vamos a ver en los próximos años. Va a ser muy interesante seguir los movimientos de Presti. Ya os digo, los que parezcan importantes y los que no parezcan tan importantes. Porque a veces esos son los que terminan siendo decisivos. Y esta historia es tremenda, claro. O sea, Rashard Lewis, Serge Ibaka, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams y Chet Holmgren. Increíble, ¿eh? Increíble, tío. Increíble. Bueno, pues esperamos que os haya molado, familia. Mañana estaremos ya en la OFI en Madrid de vuelta, hablando de últimos rumores del draft, que será el jueves por la noche. O de alguna cosa que haya pasado. Claro, o de algo que haya pasado. Y nada, pues seguimos con la dinámica a tope. Semana siguiente, agencia libre, eventazo en el teatro. Brutal. Tenemos el campus, que haremos los vídeos desde allí. Y vámonos y ya. Luego vacaciones. Vámonos a casa. ¿Sabéis? Vámonos a casa. ¿Sabéis ya lo que os bien. digo? Oklahoma ¿O no? está bien, pero nos queremos ir a casa. Salir un poquito. Vamos ya.